agradecer como todos los años pues, la implicación de José Vicente Toledo, ¿no? Como vicedecano responsable del grado en fisioterapia, pues por la organización de estas jornadas. También, por supuesto, pues al equipo del Observatorio Ocupacional que trabajan y trabajamos, pues al final por y para vosotras y vosotros. Y, por supuesto, pues a los ponentes, representantes de entidades, empresas, al colectivo Alumni, que después también nos acompañará, porque vienen aquí de manera totalmente desinteresada, esto lo recalco, y vienen sobre todo, pues, por daros pistas, daros consejos y acercar la realidad profesional de vuestra titulación, porque más pronto que tarde, pues estaréis ejerciendo. Y quizá un poquito más adelante, pues también os invitemos a venir aquí, ¿no? A sentaros al otro lado y que compartir vuestra experiencia, ¿no? Con lo cual, pues como digo, muchas gracias a todas las partes implicadas, que no son pocas. Espero que le saquéis el máximo provecho, y esto se traduce con, pues, hacer preguntas, acercaros luego, ¿por qué no?, interesaros, porque, bueno, pues como decimos, organizamos estas jornadas con mucho cariño, pues por y para vosotras y vosotros. Bueno, sin más, como tendré a continuación, un poquito más adelante, pues mi tiempo de intervención para hablaros en detalle acerca de la labor del Observatorio Ocupacional, pues no ocupo mucho más tiempo que apremia. Y sin más, pues nada, cedo por aquí el testigo a José Vicente para presentar aquí al resto de ponentes. Bueno, pues muchas gracias, Abel, también. Y pues bueno, agradecer en primer lugar al Observatorio. ¿Quieres que me lo ponga? Pues no? Con que ande cerca bien. Sí. Agradecer en primer lugar también al Observatorio, para ir rápido en el turno de agradecimientos, y a todos los presentes ponentes aquí, tanto antiguos estudiantes como representantes de instituciones y de algún otro organismo en este caso. Luego lo diré y lo subrayaré. Creo que es muy importante estar aquí hoy, creo que son los más interesados en asistir, y siempre me llevo una pequeña desilusión con el número de asistentes, ¿vale? Porque el estudiante de cuarto, que es el que bueno, está a punto de cruzar la puerta del mercado laboral, pues es el que más interés debería tener en asistir a este tipo de foros, encuentros en los que mucha gente, pues bueno, antiguos estudiantes que están ahí sentados en un ladito, un poco tímidos, pero que luego los conoceréis, y alguno que está por venir porque estaba trabajando, pues os va a contar de primera mano las sensaciones que uno tiene cuando abre la puerta y se enfrenta al mercado laboral y dice, ¿ahora qué? Incluso la mayoría de las veces empieza a hacer su currículum en ese mismo momento, y es cuando se da cuenta de que tiene un currículum relativamente escueto o escaso. Entonces es cuando la mayoría de vosotros os dais cuenta de la cantidad de oportunidades que habéis perdido en términos de actividades complementarias, dinamización, representación oficial de colectivos, asistencia a jornadas, a foros y a cualquier otro tipo de cosa que pueda demostrar competencias más que el compañero que también va a buscar el mismo trabajo que vosotros, o que va a intentar convencer al empleador de que él vale más que el compañero que tiene al lado. Y eso que no parece importante, o que uno no tiene demasiada preocupación por ello, cuando desgraciadamente es cuando uno se enfrenta a ese momento, cuando se arrepiente de no haber asistido, de no haber bueno, representado en muchas más estamentos, o no haber realizado más actividades complementarias. Entonces, pues bueno, a veces uno no se da cuenta hasta que ya es tarde, pero habéis pasado por el escaparate más relevante de la fisioterapia en la provincia de Alicante. Habéis conocido a una gran cantidad de profesores, colaboradores y vincularmente contratados con la universidad, que son potencialmente empleadores. Y la mayoría de las veces el primer trabajo se consigue con el primer sitio de prácticas, el segundo o el tercero. Entonces, cuanto más gente conozcáis, muchísimo mejor y muchas más oportunidades laborales vais a tener. Y a la hora de pasar por los laboratorios, por las clases de teoría o incluso por los centros de prácticas, cualquier señal de identidad, motivación, actitud, capacidad de sacrificio, bueno, pues talante, bueno, pues personalidad, va a calar en esa persona, que pasado mañana os puede llamar porque se acordó de vuestro paso por ese centro de prácticas, o se acordó de vuestra actitud en clase, y tiene una idea muy buena de vosotros por la motivación que tuvisteis durante toda la carrera. Entonces, esos momentos de desidia que uno siempre tiene, intentar que sean los menos posibles, porque aunque no parezca, el que está aquí delante siempre está viendo ese tipo de cosas, y con lo que se queda al final es con ese tipo de cosas. Y al final, de un grupo de 100 personas,
puede haber un porcentaje, ¿vale?, de un 20% que son los que uno recuerda por aspectos positivos y luego otro 20% que lo recuerda por aspectos negativos. Y luego un intervalo bastante importante de en medio en el que no lo recuerda. Hacer que os recordemos, porque es tan importante como que de eso va a depender una llamada de teléfono y decir, oye, ¿estás trabajando? ¿Te interesaría venir a hacer una semana, un mes, unas vacaciones? O necesito a alguien y había pensado en ti. Y todo eso ya ha pasado, desgraciadamente, porque estáis en cuarto. Y encima, la muestra que estoy hablando es un poco, fijaros, de todo cuarto, ¿cuántos estáis aquí? Y cuántos no han creído interesante ni conveniente, ¿vale?, conocer lo que aquí se va a contar hoy. En definitiva, pues bueno, siempre me llevo una pequeña desilusión, y no quiero daros más un poco el tostón, siempre me llevo una pequeña desilusión con la asistencia, pero bueno, es lo que hay, y agradecer un poco el interés y la motivación a los presentes, por lo menos en haber venido, y espero que saquéis, pues bueno, cosas positivas del día de hoy. Sin alargarme mucho más, que ya lo estoy haciendo, quiero dar paso a la primera ponente, es Rosario Asensio, todos la conocéis, o la mayoría. Yo hablo la primera. Bueno, algunos me conocéis. Yo primero de todo quería agradeceros que vengáis aquí, y que siempre pasa lo mismo, el que viene dice, los otros no han venido y a ellos no les llega ese chorreo. Entonces yo entiendo y os agradezco muchísimo que hayáis venido y que seáis los participantes en esta jornada. O sea que gracias a todos por venir, ¿vale? Bien, yo soy Charo, ya algunos me conocéis porque os he tenido en el hospital, y estoy aquí en el Hospital de San Juan como fisioterapeuta desde que se inauguró, desde hace 27 años, ¿vale? Venía de otro hospital que también estaba de fisioterapeuta, y en este pues empecé cuando se inauguró y ahí estamos. Éramos 3 fisioterapeutas cuando empezamos, y en este momento pues somos 16, ¿vale? Empezamos en el año 91, ¿vale? A ver, esto va así. Entonces, vale. Bien, solo deciros, yo lo que os quiero contar, o que quiero que sepáis, es un poco la situación que tenemos en la sanidad pública, es decir, el fisioterapeuta que va a trabajar en un organismo público, que lo tenemos dividido, el área de fisioterapia, lo que tenemos es una parcela de toda la asistencia pública. Nuestra área es el departamento 17, que coge una población de Alicante Centro, San Juan, Muchamiel, Gijona, Campello, Torremanzanas y Tibi. Es decir, cada área está dividida en distintos departamentos, y nosotros tenemos el 17, Alicante es el 14, Elche es el 13, cada uno tiene una numeración en toda la Comunidad Valenciana, porque sabéis que las competencias en sanidad las lleva el gobierno valenciano, ¿vale? Bien, esto un poco. Deciros que este hospital es verdad que tiene una entrada directa, con lo cual al lado de urgencias, con una rampa, y tiene fácil accesibilidad. Y este hospital es verdad que era uno de los pioneros, porque no nos metieron nunca en el sótano. Es decir, nos dejaron en la planta baja, con unos ventalanes que de vez en cuando nos desgarraban los ojos, pero era igual, teníamos luz, que es lo que muchos hospitales a partir de pues han ido mejorando y modificando, ¿eh? Y un poco, bueno, pues fue una cosa. Ay, he luchado al revés. Bien, hay cosas. Entonces, la fisioterapia nosotros la tenemos dividida en dos partes, como habéis podido comprobar, en fisioterapia de atención primaria y fisioterapia de especializada, ¿vale? Es decir, la primaria es la que acuden los fisioterapeutas al centro de salud, y la hospitalizada es la que estamos en el hospital. El organigrama, es decir, quién manda sobre quién, os lo pongo aquí un poco para que veáis, es decir, está la gerente, directora de enfermería, directora médica y director económico. Y bajamos, y en el mismo nivel, y ahí lo he puesto un poquito más abajo, pero quizás sea un paralelo, médico rehabilitador, jefe de servicio y adjunta. Y dentro de esto tenemos que está integrado, la adjuntía es una fisioterapeuta,
todos los adjuntos de la Comunidad Valenciana, mejor dicho, de la provincia de Alicante menos 2, son todos adjuntos de fisioterapia, y en Valencia y en Castellón todavía no tienen esa adjuntía. Es decir, nosotros vamos por encima apoyándonos en esto. Bueno, un poco guerreros ya hemos sido y mira, lo hemos conseguido. Y entonces esta adjuntía sí que es verdad que funciona tanto para ser la representante de los fisioterapeutas del hospital como de los centros de salud. La plantilla del hospital nuestro, en nuestro departamento, pues en este momento es verdad que con el COVID le dieron una gran difusión a lo que era la fisioterapia respiratoria, y eso nos ayudó un montón porque nunca se habían creado 176 plazas de fisioterapeutas para la Comunidad Valenciana, y nos ayudó mucho porque a pesar de ser este departamento el que menos fisioterapeutas tiene, nos dieron 9 fisioterapeutas. O sea que yo estoy agradecidísima porque claro, nos podían haber dado más, pero nos aumentaron la plantilla. En este momento somos 15 fisioterapeutas, la adjunta, es decir, 16, que esa soy yo, y luego en los centros de salud también nos ampliaron fisioterapeutas. En Gijona tenemos una y como hay poca población nos sirve de apoyo para San Juan, Hospital Provincial, perdón, tenemos 2, en el Cabo de las Huertas tenemos 3 y en San Juan, aquí pueblo, tenemos 3. Este es el número de fisioterapeutas que tenemos en este departamento. Como cabeza visible de todo esto, nosotros dependemos del servicio de rehabilitación y es verdad que es los médicos rehabilitadores un poco los que intentamos, el equipo tiene que estar ahí, que a veces no lo conseguimos, lo digo por el intento. Bueno, las patologías, todos sabéis, tenemos un gimnasio general, hacemos pacientes ingresados que estén hospitalizados en la UCI, en pediatría, protocolos tanto de hombro, de espalda, como escoliosis, como protocolos de prótesis de rodilla, protocolos cervicales, bueno, un poquito todo la cartera de servicios que nosotros tenemos, que hidroterapia, electro, que bueno, que los que habéis pasado lo habéis visto, y si no, bueno, pues los hospitales normalmente tienen diferentes, algunas carteras, depende si son de referencia en alguna especialidad, pues tienen una cartera de servicios que no tiene la otra, ¿vale? Trauma, bueno, neurología, prótesis de rodilla, protocolo de espalda, y aquí me quiero parar un poco porque es verdad que nosotros siempre queremos hacer más y bueno, y la presión asistencial siempre hay que repartir a los pacientes, hay que tratarlos y no se puede, las listas de espera es como la espada que tienes ahí detrás. Entonces hay determinadas patologías que sí que se pueden realizar con protocolos. Entonces, bueno, pues en el 2017, lo digo porque hay autores ahí que de este trabajo que nos lo publicaron y que tiene un Q2 que fue un trabajo para hacer ejercicios para el paciente no operable de hombro, y ahí pues nos salió un trabajo bueno con su guía didáctica, con su guía clínica, y que la estamos utilizando en el hospital precisamente a través de este proyecto, y que en un principio alumnos, compañeros vuestros, lo utilizamos como un TFG, o sea que se ha trabajado, y lo apunto un poco porque fue importante. Bien, tenemos la hidroterapia, es verdad que la piscina con el COVID la teníamos cerrada, pero ya tenemos en marcha y es una de las cosas buenas que tiene este hospital. Y claro, yo aquí no he venido a contaros historias de mi hospital y de mi departamento, porque lo que sí que quiero es que os quede claro cómo podéis acceder al trabajo, porque aquí estamos hablando de trabajo, ¿no? Entonces, yo os digo que todos los esfuerzos, todos los trabajos, la primera, conseguirlos es muy difícil, porque uno no lo conocen y es verdad que depende de tu currículum en una privada, pero en una pública no tienes más que apuntarte, y ahora ya se puede hacer telemáticamente a una bolsa de trabajo de la consellería. ¿Y eso qué significa? Que tú te apuntas y dices, yo soy fisioterapeuta con mi título y quiero trabajar. ¿Y qué méritos puedo aportar para que me cuenten algo? Pues solo hay 2 cosas en esa bolsa: valenciano
y meses trabajados en una institución pública. Por mes trabajado, 0,30 puntos. Y por tener el elemental, que ahora es el B1, un punto, el oral, 1 punto, el siguiente, 2 puntos, el MIJA, 3 puntos, y ya está. Y no tienes posibilidades de nada más. Así que el que no haya hecho valenciano, yo no es que sea pro del valenciano, pero es que es de la única manera que tienes puntos. Entonces, cuando tú has hecho ya tu bachiller, es verdad que te dan ya el elemental porque has tenido valenciano, pues bueno, mira, ya cuentas con ello, ¿vale? Lo digo porque esa inscripción hay como dos tipos, que te inscribes en un periodo que llaman largo o en un periodo de 5 días. ¿Qué significa eso? Que cuando uno se pone malo y llamas a la bolsa y no hay nadie disponible, porque bueno, las leyes son muy estrictas en el que tienes que dejar 24 horas para que pueda acceder a ese contrato, diga sí o no. Yo el año pasado, por ejemplo, en el mes de julio, uno se fue porque pidió una excedencia y tuve que solicitar una plaza en la bolsa, y desde el día 21 de julio hasta el día 28 de julio pasaron 35 fisioterapeutas que no quisieron coger ese contrato. Y un viernes a las 3 menos cuarto de la tarde, un alumno que acababa de terminar, le dije, ¿quieres venirte a trabajar? Y me dijo, ¿dónde? Y le dije, a San Juan, y me dijo, sí. Y estuvo contratado 6 meses. Quiero decir, que y ese alumno, pues para mí, me marcó. Quiero decir, que supe quién era y que lo llamaba. Por lo que decía José Vicente, que es verdad, y yo no sabía su currículum, pero sabía su actitud en las prácticas, sabía cómo había trabajado, sabía cómo se había involucrado en el paciente. Y eso, pues el jefe de personal me dijo, pero ¿y este de dónde la ha sacado? Digo, pues mira, de su casa, porque estaba en su casa y no tenía trabajo. Quiero decir que es verdad que es muy encorsetado, pero que en determinados momentos, pues esto de la actitud, como decía José Vicente, es importante, ¿vale? Bien, es verdad que debería el gobierno valenciano sacar cada año las plazas que tiene vacantes y no lo hace, y saca unas oposiciones cada 3, 4 años. Todos los gobiernos los que están ahora y los que han estado antes decían que iban a cumplir la ley, nunca la cumplieron. Pero bueno, las oposiciones es verdad que han sido ahora, en el mes de, no me acuerdo si noviembre o octubre, y aparte de que tú tengas una nota que tienes que sacar más de un 5 para poder activarte, o sea, tener puntos en la bolsa, también tienes el concurso de méritos, ¿no? Que es lo que os decía antes. Y te puedes escribir a lo largo del año y hay como 4 ediciones a lo largo del año, en el que, bueno, pues consta de una oposición en la que tienes temas de fisioterapia 25, informática 3 y normativa sanitaria 7. Y siempre que hayas aprobado es cuando esos puntos te podrán poner en la bolsa. Es decir, que si tú te presentas a una oposición y sacas más de un 5, ya tienes también puntos, ¿vale? Los que decía de los puntos esos que tienes que ir superando. Cuando apruebas, como es concurso-oposición, tienes la oposición, que es el examen, más un concurso con tus méritos, y ahí sí que entran los méritos de valoración de todo lo demás que hayas hecho, ¿no? Pues aquí os he puesto un poco todo, ¿no? Cursos de más de 40 horas relacionados con la profesión, pues 0,40. Idiomas acreditados, también publicaciones, profesor asociado, grado de doctor, másteres, todo este tipo de cosas son méritos que vas. Esta es la última oposición que se generó y que está ahora mismo a punto de que salgan las notas, que todavía están en ello, esperándolo. Y bueno, es verdad lo que os decía del alumno, que es importante que no dejéis huella por pesado, sino huella por habilidades importantes, porque no es por ir detrás de mí o no,
quiero decir que un poco la valoración no es que me caes bien o mal, sino que te has dado cuenta de que pensar que vosotros estáis como mínimo 6 semanas con el tutor, y eso pues se ve, ¿no? Que a veces hay alumnos que se sorprenden por la nota que les has puesto, para arriba y para abajo, ¿eh? Pero bueno, que es bueno que se sepa, ¿no? Y esta frase sí que me gustaría que la recalquéis, porque a mí me marcó cuando empecé a ser profesora de la universidad, sin haber tenido intención de ser docente, pero cuando me lo plantearon encontré esta frase y me ha marcado mucho, y es: uno no sabe lo que es capaz de hacer hasta que se decide a intentarlo. Así que yo os invito a que cuando tengáis ya el título empecéis, porque esto es una carrera ya sin fondo, es decir, hay que intentarlo con una actitud positiva y querer hacerlo. Así que muchas gracias a todos, y si tenéis... Que nos van a contar qué me hubiera gustado a mí saber cuando yo estaba ahí en este momento, y que nadie me contó, o que sí que me contó y agradecí, ¿no? Entonces, bueno, pues rápidamente, el primer ponente de la mesa es Pablo Ruiz García, y os dejo con él, ¿vale? Lo cojo si quieres, yo... ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, es para la cámara, sí. Ah, vale. Si no, hablo fuerte, ¿eh? Yo tengo vozardón. Hola, soy Pablo, encantado de conoceros. Soy fisioterapeuta, estudié aquí en la UMH y me gradué en el 2015. O sea, creo que este año voy a hacer 8 años. Y bueno, al igual que el decano, yo no estudié fisioterapia por vocación, ¿eh? Yo no tenía ni idea de qué quería ser. Bueno, sí que tenía más o menos claro que quería dedicarme a la ciencia de la salud. Mi hermano estudió medicina, yo un poco seguía sus pasos, pero cuando empecé a estudiar la carrera no había ido a un fisioterapeuta en mi vida. Pero decidí probarlo y empecé a estudiar fisioterapia, pero esto de que voy a probar, y cuando acabé primero me gustó muchísimo, me gustó mucho la carrera, dije, la voy a acabar. Y en segundo de carrera descubrí la neuro, porque al igual que Marco yo soy neuro y me especialicé en neurorehabilitación, lo tenía muy claro, y ya desde que acabé la carrera y toda mi experiencia clínica es en neuro. Siempre digo, gasto la coña de a mí no me pregunté de trauma, yo derivo directamente, trauma, pediatría, lo que sea, que no sea neuro siempre derivo porque es que no tengo ni idea. Entonces, cuando acabé, empecé un máster en neurorehabilitación porque, bueno, lo que siempre te suelen decir, que el máster te abre puertas, es verdad, sí y no, porque, bueno, la realidad de los máster la vi como estudiante que estudié el máster y la veo, soy tutor de prácticas en la UMH y también lo veo con alumnos que están en cuarto como vosotros, o ya han sido exalumnos, han empezado a trabajar, se han dedicado a la neuro y me han llamado, han venido ahora conmigo. Pues la realidad de los másteres es la que es, que a mí me abrió puertas, pero es cierto que no aprendí mucho en el máster. Me gusta decirlo porque, y un consejo que os doy, cuando vayáis a estudiar un máster, un posgrado, no os lancéis de cabeza, estudiar bien, tener una variedad, mirad bien qué se va a dar el temario, qué docentes lo dan, si son especializados en el tema o no. Esto es algo muy importante y que le digo, yo tengo a estudiantes de tercero y cuarto y siempre se lo digo, que lo miren bien. Pues tuve la suerte de que cuando empecé a estudiar el máster encontré trabajo en una clínica de rehabilitación neurológica. Y ya pues desde entonces he estado en clínicas, he estado en una residencia de ancianos y actualmente llevo unos 6 años en una asociación de daño cerebral adquirido, en ADACEA. Está aquí en Alicante y en San Vicente. Yo trabajo en el centro de día de San Vicente del Raspage. Y bueno, sobre empezar a buscar trabajo, pues, ¿qué os diría?
somos muchos. Yo os voy a hablar de mi experiencia y mi opinión personal, porque como todos cuando salí empecé a hacer muchísimas entrevistas. Sí, somos muchísima gente y siempre hay que tener como un elemento diferenciador. Yo, en cierta manera, fue relativamente fácil que al tener claro que quería dedicarme a neurorehabilitación, pues enfoqué la búsqueda de empleo a clínicas o centros de trabajo que podía emplearme de esa manera. Pero sé y lo veo todos los días con vosotros que muchas veces en tercero o en cuarto no se tiene claro, pues mira, yo es que no sé si me quiero dedicar a la deportiva, o quiero hacer neuro, o quiero tirar por cardiorrespiratoria. Hay gente que sí que lo tiene claro y hay gente que no. Yo, por ejemplo, cuando son de neuro lo tienen muy claro y ya están acabando, pues siempre suelo recomendar ciertas formaciones para que revisen y ya que elijan la que más les atraiga. Yo siempre digo, ojalá se hiciera una entrevista y nos cogieran a la primera y las condiciones fueran buenísimas, pero siempre digo que hacer entrevistas se aprende haciendo entrevistas, porque en la primera entrevista que yo hice iba de pardillo y estaba muy nervioso, no sabía muy bien qué decir. Luego empiezan con las típicas preguntas de ¿por qué tú y no el que viene después? Cuéntanos algo bueno de ti. Pero es verdad y es cierto que lo de trabajar, tener iniciativa, lo que se suele decir, ser echado para adelante, que te vean con sangre, lo digo así muy coloquialmente para que se me entienda. El tema del trabajo en equipo es fundamental, a no ser que, por ejemplo, hasta en una clínica que vais a ser 2 personas, ya te lo dicen, ser proactivo, ser creativo. Es cuando una persona quiere contratar a alguien, le gusta que la persona que tiene delante que lo ve con ganas. Si lo ve así paradillo, pues, y tenéis que tener sangre fría, es decir, en la entrevista me presento yo, pero se presenta bastante más gente. Entonces, digo, ¿de qué manera tengo que buscarme yo la vida para que me cojan a mí y no a otro? Pero es cierto, yo por ejemplo, cuando ya llevas 3, 4 entrevistas, pues ya te manejas de otra manera. Y luego también, por parte de la persona, pues darte la oportunidad de, cuando sales de la carrera, que apenas tienes experiencia, de empezar a aprender poco a poco, porque hay que ser realistas, nadie nace enseñado. Entonces, lo importante es cuando se encuentra un trabajo, pues ponerle ganas. Mi experiencia fue, a día de hoy no me puedo quejar, pero cuando empecé a trabajar, pues lo típico, empezar con un contrato a media jornada, vas cogiendo experiencia, no ganas mucho, pero luego pues te van subiendo o encuentras una oferta mejor, pero ya estás trabajando y te cambias de trabajo y sigues aprendiendo y mientras tanto sigues aprendiendo. Yo siempre he trabajado como persona contratada, nunca he sido autónomo, porque a lo mejor alguien tiene la idea de ser autónomo, no tengo ni idea en ese campo. Mi gen emprendedor es 0, o sea, creo que yo siempre he trabajado como asalariado, creo que se suele decir así, ¿no? Entonces, pues, a mí mi deseo para vosotros cuando salierais de la carrera es que todo el mundo tenga unas condiciones increíbles, pero no es así, o sea, no. Cuando venís a las prácticas y hablo con vosotros muchas veces, intento que no estéis en una burbuja. La realidad es la que es y la situación es la que es. Pero no hay que tirar la toalla, porque si os gusta la fisioterapia, de verdad, no es esto un jardín de rosas, pero se puede llegar, es lo que decía Josep, no es vivir con alardes, pero se puede vivir de la fisioterapia. Yo vivo de la fisioterapia. Me ha costado un poco, los inicios no fueron buenos, me tuve que cambiar de ciudad 2 veces, hasta que al final, yo soy de aquí, de Alicante, tengo mi familia aquí, al final pude volver, me surgió la oportunidad, pero vamos, el tema está en no tirar la toalla y bueno, no sé muy bien qué más decir. Yo quería hablaros, dar a conocer también el ámbito asociativo, eso era muy importante. El ámbito asociativo, yo trabajo en una asociación, es una salida profesional más de la carrera que tal vez cuando era fisioterapeuta, estudiante, no la conocía. La conocí ya cuando acabé, porque a veces pues hablamos mucho de centros, de clínicas privadas, de hospitales tanto públicos como privados, pero el ámbito asociativo... también está ahí. Alicante tiene muchísimas asociaciones.
Parkinson, esclerosis múltiple, la mía, por ejemplo, de daño cerebral adquirido. Hay de enfermedades raras en las cuales pues se cuenta con equipos no solamente de fisioterapeutas, sino con logopedas, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales. Se aprende muchísimo a trabajar en equipo, a coordinarte, y además es que es un tipo de trabajo que a mí me encanta porque se aprenden muchísimo unos de otros, de logopedia, de terapia ocupacional, de neuropsicología, y te enriquece como profesión. Yo pues dar a conocer la asociación porque bueno, estáis acabando, pero por si alguien quiere alguien le interesa la neuro y quiere venir a hacer prácticas o de manera voluntaria a conocernos, y que conozcáis esa salida profesional. Siempre lo digo porque yo no la conocía. Si alguien se la quiere apuntar, hay una página web que se llama hacesfalta.org, que a veces se buscan fisioterapeutas para asociaciones. Lo digo porque cuando acabéis y queráis buscar trabajo, pues yo me ceñía mucho a lo que encontraba por internet y a las ofertas del colegio profesional, pero para el tema asociativo, en esa página web se plasman muchas ofertas de trabajo, de asociaciones de cualquier tipo, Y bueno, pues no sé si alguien tiene una pregunta. ¿Me he pasado tiempo, José Vicente? No. ¿Lo he clavado? Sí, está muy bien. Sintético y... No, seguro que salen preguntas y si no, pues dejaremos cosas en el aire. Por ejemplo, se me ocurre, aunque luego podemos hacer una... Sí. ¿Cuántas entrevistas has llegado a hacer? He llegado a hacer... menos de 7, no, o sea, mínimo 7. Presencial y online. Y de ir a otra, por ejemplo, he llegado a ir a Madrid a una entrevista y hacerla, venirme a Alicante y que la otra empresa ni siquiera te llame para decirte que sí o que no, o sea, online también, para Granada. Aquí en Alicante he hecho muchísimas, sí. Hacía mismo quedó en trabajo, en su día hice 2. Sí. ¿Y cuántas te han cogido? ¿Cuántas han resultado positivas? Pues 4, pero me han rechazado más que me han cogido. Sí. Lo que él comenta. Pero yo es que no voy a venir a decir, yo digo cómo ha sido mi experiencia y sí. Y cuando te pegas la paliza de una entrevista, no tienes el decoro de llamarte y decirte, oye, mira, lo sentimos, pero no, pues eso molesta. Pero es la realidad. Entonces y hay otros que te llaman, mira, no. Lo sentimos, pero no das el perfil. Y en otras muchas, sí. Empiezas la semana que viene, o qué te parece, o... Y hay que estar preparado sí. Para recibir ese golpe, porque hasta este momento nadie se ha tenido que exponer en ese sentido. Entonces, que te llamen para decirte que no cumples el perfil, cuando tú ya te has hecho unas expectativas, pues es complicado también. Entonces, esa tarea psicológica, y para eso el observatorio, que seguro que mi compañero Leve lo ha comentado antes, el observatorio ocupacional tiene mucho que decir, porque tiene mucha oferta formativa y de competencias para elaborar currícula, para hacer entrevistas, y te da muchísimos consejos para cómo afrontar. Y luego también insistiremos mucho después, él ha hecho más de 7 entrevistas, pero luego también hay que darle la vuelta a la tortilla. Y ahora luego pregunto yo, ¿a cuántas empresas te has ofrecido tú? ¿Cómo que ofrecerme yo? ¿Sí? ¿A cuántas empresas o empleadores has sido tú a decirles, oye, yo tengo esto y te puedo ofrecer esto? ¿Te interesaría? O sea, no perdamos de vista que el que busca trabajo es el actor pasivo y yo espero una entrevista y una oferta laboral. Yo tengo un ejemplo, y tengo nombres y apellidos de un compañero que hizo prácticas en la clínica en la que yo estoy vinculado, se marchó a Albacete a trabajar porque era de allí, y hace un año volvió porque quería implantarse aquí en San Vicente y vino a verme. Y me dice, oye, mira, yo te ofrezco esto. ¿Te interesaría? Ahí está trabajando. O sea, que no esperéis necesariamente a una oferta laboral. Si vosotros pensáis que tenéis algo que ofrecer distinto al resto o a los demás, ¿por qué no coger el teléfono, llamar y decirle, oye, yo te puedo ofrecer esto, que creo que tu centro no lo tiene y podría ser interesante? Y si encima, bueno,
la opción de autónomo siempre está. Porque obviamente yo no voy a decirle a un empleador que me contrate y que pague un sueldo de tal, pero sí que le puedo decir, no te preocupes, si yo no quiero ni que me contrate, yo soy autónomo y estoy dispuesto a ser autónomo porque además quiero trabajar en los otros sitios y tengo esa opción laboral también. Y a ti no te va a costar un duro, yo te ofrezco pasar consulta para este tipo de pacientes o esta especialidad que creo que tú no tienes en tu centro y piénsatelo pues si te interesa. Y lo primero que hace el empleado es decir, ostras, esto no es lo habitual. Y luego decir, bueno, pues voy a ver quién es, voy a ver qué tiene, voy a ver dónde viene, voy a ver qué tal. Sí, hay un contacto, pero es una opción. ¿Vale? Bueno, decimos, no, si queréis un poco, para no romper la dinámica, prefiero seguir, dejar algunos tips simplemente para que vayáis apuntando y luego seguir abriendo melones, ¿vale? Rápidamente, muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Ha sido también muy interesante. Fui la delegada de mi promoción, subdelegada del primer año porque me eché un poquito atrás y delegada de toda mi promoción. Me comí un COVID entero y muchas horas de tertulia con todos los profesores. También fui subdelegada de titulación y delegada de titulación del grado de fisioterapia. Bueno, yo quería daros las gracias a todos por venir. No estáis perdiendo el tiempo. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que esta mañana va a ser muy amortizable dentro de un tiempo, cuando hayáis salido y cuando queráis buscar recursos y diréis, ostras, en las jornadas de empleo me dijeron esto y esto, y lo vais a amortizar, de verdad. Yo fui a todas, menos a la del COVID, que no se hizo. Bueno, yo soy Jessica, empecé en 2017, acabé en 2021. He acabado hace nada y bueno, os voy a explicar un poquito mi historia. Estoy bastante nerviosa y soy bastante pésima cuando estoy nerviosa, pero bueno, bien. Yo tenía un centro de pilates en el que desarrollaba mi actividad laboral y además de pilates daba ciclo indoor. Son mis dos pasiones, siempre he estado dedicada al deporte, pero por circunstancias personales pues tuve que traspasar mi centro y no sabía qué hacer. Me sentía inútil y inexperta en otros ámbitos que no fueran el deporte y decidí presentarme las pruebas para mayores de 25 años y después presenté la solicitud en la UMH con tanta suerte que me aceptaron. Había 2 plazas, un 2% para mayores de 25 años y una fue para mí. Soñadora es la única palabra que me puede definir, ¿vale? Durante los 4 cursos que dura el grado, bueno, pues ya os lo he comentado, os lo ha dicho José Vicente, que me tiene muy buena estima por lo que yo veo, que no me lo esperaba para nada porque he discutido muchísimo con él, pero bueno, mi último curso fue un caos total. Optativas a las cuales a la mitad de las que me apunté no pude optar porque no tenía suficientemente créditos, porque yo no había hecho prácticas, porque no tenía tiempo. Y teníamos un COVID que no nos dejaba hacer prácticas extracurriculares y no habíamos hecho prácticas. Por lo que me fui a hacer prácticas curriculares y extracurriculares. Y me pasé todo el curso de cuarto trabajando 12 horas. Primero para hacer prácticas curriculares y luego para hacer prácticas extracurriculares. Allá donde fui, me presenté para decir, yo quiero trabajar más. O sea, yo quiero hacer más prácticas, porque además me hacían falta los créditos si me quería titular ese año, que para mí era muy importante. Yo me había puesto la meta de curso por año y necesitaba acabar. Entonces, ¿qué? Pues nada, trabajar. Muchas horas en mi casa, pues nada, yo era un mueble que entraba, que salía, decía buenos días, buenas noches, salía por mi casa a las 8 de la mañana y entraba a las 8 de la noche. Pero bueno, era un año. Bueno, en realidad fueron 4. El TFG, muy bien, podría haber cogido algo súper sencillo, una revisión bibliográfica, pues no. Yo me cogí un TFGI y lo hice con Mari Carmen Lillo, que si la conocéis, pues sabéis lo exigente que es. Pues fue un señor TFGI y gané el segundo premio dentro del TFGI con un desarrollo de un robot para niños con parálisis cerebral. Bueno, pero esta diapositiva, lo más importante son esta persona de aquí, que es mi tutora de prácticas
en el hospital de Denia, en La Pedrera, y esta persona de aquí, que fue el coordinador del hospital, del área de rehabilitación, y mi futuro jefe. Bueno, cuando llegáis al cuarto curso, a tercer curso, empezáis a pensar en qué vais a hacer, qué podéis ofrecer, qué es lo que buscan. Y os empiezan a invadir un montón de dudas. Y yo encima tenía el hándicap de que tenía 44 años. Una persona con 44 años sin experiencia en la fisioterapia. ¿Cómo me voy a enfrentar yo a ese mundo laboral en el que 120 personas se habían graduado conmigo, que tenían idiomas, tenían muchas más habilidades, tiempo libre, etc, etc, etc? ¿Qué ofreces tú? Lo que yo ofrecía, mis conocimientos pequeños, ganas de aprender muchísimas, mi compromiso, mi adaptabilidad, mi frescura, porque tenía mis estudios acabados de hacer y podía dar un enfoque diferente y un enfoque crítico a lo que se estaba haciendo y a lo que podía ofrecer yo. Pero sobre todo mi actitud. Mi actitud entraba dentro de esto y podía solapar mi falta de experiencia. Así lo enfoqué yo. Bueno, esto fue mi salida y mi año pasado, ¿vale? Durante el año pasado, o sea, nada más salir de las prácticas, la empresa con la que empecé a trabajar era de Mariano Martín. Bueno, Mariano Martín Macho es uno de los ponentes en fisioterapia invasiva más importantes que hay, o más conocidos de los que hay, no voy a decir importantes porque son más conocidos. Pero bueno, él tiene una clínica de fisioterapia invasiva dentro de la zona en la que yo vivo y es un punto de referencia a nivel nacional. Y era el coordinador del hospital. Estando con él, me ofreció ir a acabar las prácticas con él a su clínica. Llamé a José Vicente y le dije: José Vicente, digo, no me voy a tu clínica, me quedo en Denia, porque me han ofrecido esto. Y acabé las prácticas con él. Después de acabar las prácticas, al día siguiente de tener la titulación, me ofrecieron el puesto de trabajo, firmé mi contrato de trabajo y a los 3 meses de estar allí le propuse especializarme en fisioterapia invasiva, porque yo quería formar parte del equipo. Y al mismo tiempo mi jefe me dice: vale, me parece perfecto que te formes como fisioterapeuta de fisioterapia invasiva, pero quiero desarrollar un área nueva dentro de la clínica. Dice: ¿qué te parece si haces rehabilitación de suelo pélvico? Y dije: pues vale, venga, vamos a ello. Y el año pasado me embarqué en 2 cursos de experto. El de fisioterapia invasiva y ecografía y el de rehabilitación de suelo pélvico. Expectativas, realidad y futuro. Mis expectativas cuando yo entré dentro del grado eran trabajar de lunes a viernes en un horario razonable con un sueldo digno. No aspiraba a nada más. Esa era mi realidad. Después de un año, mi realidad era otra completamente diferente. Había adquirido muchísimos conocimientos a nivel práctico, a nivel clínico, porque había estado trabajando desde que salí, y además de todos esos conocimientos, había hecho 2 posgrados. Pero había una cosa que me corcomía por dentro: no daba calidad asistencial al paciente, o yo sentía que no daba calidad asistencial al paciente, porque en la clínica en la que estaba, la sistemática de trabajo era muy exigente. Muy exigente quiere decir que trabajaba 45 minutos con el paciente, de los cuales 10 minutos no podía trabajar con él porque eran para vestirse o desvestirse, y en esos 35 minutos que me quedaban tenía que hacer una anamnesis, tenía que hacer una valoración y un tratamiento. Y no me parecía correcto. Entonces, viendo la realidad de dónde estaba, cómo se
desarrollaba la actividad laboral, hablé un día con mi jefe en septiembre y le dije, me voy, no estoy a gusto. Se lo tomó muy mal, por supuesto. Tuvimos alguna discusión más que otra por ese motivo, porque él no entendía que yo necesitara dar más calidad asistencial cuando era una clínica referente, cuando todos los pacientes estaban contentos, se trabajaba muy bien, los tratamientos eran muy efectivos, pero a mí me parecían muy sistematizados. O sea, vamos a hacer esto, esto y esto, y a todos los pacientes era más o menos la misma rutina. Me aburría. Y empiezo a pensar en el futuro. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos ahora a cambiar. Hasta el momento yo he sido la que ha buscado, o sea, la que se ha ofrecido al sistema laboral. Pero, ¿qué me puede ofrecer a mí el sistema laboral? Eso es algo muy importante que también tienes que ponerte y tienes que pensar. ¿Qué te ofrece a ti el mundo laboral para que te sea a ti atractivo? Y puedas desarrollarte 100% como profesional, ¿no? Y tienes la cuenta ajena o por cuenta propia, y se te abren diferentes abanicos, ¿no? Si te vas por cuenta ajena, lo tienes sencillo, haces entrevistas de trabajo y en la entrevista de trabajo, en el sitio en el que te digan que sí, si te gusta y tal, pues te pones a trabajar allí, adquieres conocimientos y tal. Y por cuenta propia, que es lo que elegí yo. Me puse como autónoma y en una semana, después de despedirme de mi trabajo, tenía 5 ofertas de trabajo encima de la mesa, había hecho 5 entrevistas de trabajo y en todas me habían dicho que sí. Era algo que yo no me esperaba, y mucho menos en la zona en la que yo estoy, porque yo no tengo idiomas, no sé inglés, no sé francés, y donde yo vivo hay un amplio abanico de personas extranjeras. Bueno, pues de todas esas ofertas de trabajo no elegí las más beneficiosas, elegí las menos beneficiosas, pero que me ayudaban a compaginar una idea que venía rondándome por la cabeza, ¿no? En estos momentos lo que estoy haciendo es que colaboro con una clínica, estoy colaborando también como fisioterapeuta dentro de una residencia de ancianos en la que todos son ingleses, todos los ancianos son ingleses, y estoy trabajando en mi casa, como autónoma en domicilio. Tengo todos mis papeles en regla, tengo mi autorización sanitaria, porque practico fisioterapia invasiva y necesito sí o sí tener todos mis papeles en regla. Pero no solo porque trabaje como fisioterapeuta invasiva, sino porque no concibo trabajar sin tener mis papeles en regla. ¿Y seguimos pensando? Bueno, todo eso ha pasado desde finales de septiembre hasta ahora. Y este es mi nuevo proyecto. En estos momentos estoy tramitando la apertura de mi propia clínica. Vosotros sois potenciales empleados, pero bueno, si no pasa nada, en unos meses abriré mi propia clínica con un concepto no nuevo, porque no hay nada por inventar, pero sí personal, y un proyecto que yo creo que puede ser viable y puede ser competitivo a nivel de servicio en fisioterapia y en salud. Mis consejos son contactos, contactos y contactos. Ser delegada y subdelegada me ofreció la oportunidad de, además de trabajar en la universidad, para la universidad, de forma completamente despreocupada, sin nada a cambio, de conocer a maravillosas personas que tenéis todos los días, a las que todos criticamos y a las que nos pensamos que no están de nuestra parte. Y ellos luchan diariamente para que nosotros estemos donde estamos ahora y tengamos las cosas tan bien como las tenemos ahora en este momento. El TFGI fue maravilloso y una pesadilla, ambas cosas a la vez,
porque me enseñó a trabajar y a buscar referencias completamente diferentes a las que yo estaba acostumbrada dentro del grado. Y en LinkedIn, todos los días salen ofertas de trabajo en el LinkedIn, todos los días, y yo todos los días las miro, y muchas veces se las reenvío a mis compañeros, porque seguimos teniendo el contacto del WhatsApp. Mi consejo es buscar vuestra propia oportunidad. Si no os la ofrecen, buscarla vosotros, fabricárosla vosotros. Ayer me llamaron por teléfono un profesor de la universidad, con el que yo había tenido una relación excelente y el cual me encontré en octubre en la feria de fisioterapia que hicieron en Madrid. Y bueno, estuvimos un ratito hablando y tal, le comenté mi proyecto, tal, bueno, bien, vale, se quedó ahí. Y ayer me llamó, dice, Jessica, ¿qué tal estás? Yo digo, bien. Dice, ¿te querrías venir conmigo a trabajar? Son 2 años para hacer un interino. Yo digo, ostras, pues mira, estoy con mi proyecto, pero quién sabe. Hablamos otro día, que hoy no puedo. Y hemos quedado para hablar después. Vengo a deciros que todo lo que están diciendo es verdad. Y yo ayer me fui a comer súper contenta y digo, esto no me lo esperaba yo. Trabajar duro. Yo ahora estoy trabajando muchísimo, pero muchísimo. Más horas de las que os podéis imaginar. No solamente con los pacientes, sino buscando la forma para poder abrir y para poder llegar a mi sueño o mi objetivo real en este momento, que es abrir mi propia clínica. No os rindáis nunca. Cualquier oportunidad no la dejéis pasar, por insignificante que os parezca. Yo mi primer año me lo propuse de esta forma. Voy a trabajar donde sea, me da igual. Me van a pagar poco, me da igual. Es mi 5.º año de carrera en el que voy a cobrar por aprender. Porque sales de la carrera y no sabes trabajar. Tienes muchos conceptos teóricos, pero no sabes trabajar. Y tienes que saber trabajar, saber empatizar, saber descubrir qué es lo que le pasa al paciente y saber derivar en el caso de que tengas que derivar. Y por último, siempre disfrutar muchísimo de la fisioterapia, ser muy humildes, mantener siempre una actitud positiva, intentar mejorar día a día, buscando siempre el afán de aprender, el afán de mejorar al paciente y sobre todo subiros al tren de las oportunidades, por insignificantes que sean. Muchas gracias. Bueno, yo soy Manuel Canillas, soy fisioterapeuta y antiguo estudiante de aquí. Acabé en 2005, que ya hace un rato. De hecho, he llegado y buscando este edificio no existía cuando yo estudiaba y sin embargo José Vicente me dio clase. O sea que si yo tengo años, él tiene... Bueno, yo vengo de Orihuela y tengo allí mi centro. Os voy a contar un poquito mi historia, pero sobre todo que me ha gustado mucho lo que ha dicho Josep antes. Soy fisioterapeuta y espero que seáis fisioterapeutas y el hecho de que estéis aquí ya somos todos compañeros. Bueno, siempre estoy en la clínica o estudiando, entonces no estoy acostumbrado a hablar para gente y igual no soy muy fluido, pero bueno. Nada, estudié 2002-2005, entonces eran 3 años y desde entonces sigo buscando la verdad, sigo buscando la técnica o el método que todo lo solucione y ya os digo ya que no existe. Existe el razonamiento y el ser profesional. Y bueno, hice osteopatía en su día, terapias invasivas ecoguiadas, abordaje de dolor crónico, readaptación de lesiones. Sin ir más lejos, hace una semana justo estaba en un seminario de neurociencias y dolor crónico. Hace 2 semanas estuve, por lo que hablaban de contactos, en un quirófano viendo cirugías, que pude hacer contactos con un traumatólogo prestigioso y vamos que sigue la inquietud en mí años después. Bueno, aquí eso. Creo que es la profesión más bonita del mundo, soy un enamorado de la fisioterapia, igual. Cuando me junto con amigos fisios no hay otro tema de conversación. Creo que no tenemos límites
hay muchos campos que, bueno, ahora os comentaré, que aún la fisioterapia es virgen y se puede entrar. Bueno, aquí vosotros conocéis seguramente más, pues yo al final trabajo en músculo esquelético y el dolor, pero vamos, hay tantos campos y más que se pueden abrir, que vamos, no cerréis, buscad lo que os gusta y si encontráis el ámbito que os va a gustar, vais a disfrutar y seguro que hay trabajo. Por ejemplo, he tenido relación con, voy a contar una, esto no lo tenía previsto, pero me viene un paciente con un problema de ATM y le digo, cuéntame, me dice, es que soy músico profesional, el tío está en China, un tío súper prestigioso y tengo un problema de ATM y digo, ¿y qué tocas? Dice, el bombardino. Y yo digo, hostia, un momento, ahora vengo, voy a SEO y al Google, bombardino, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto tal? Y a propósito de este caso y de algunos músicos más que han ido viniendo, hice una formación de fisioterapia en músicos. Y no existe todo lo que en deporte existe, la dosificación de ejercicio, el estudio de la postura, en los músicos no existe. Tienen una exigencia física y mental súper fuerte y sin embargo no existe el fisioterapeuta en este mundo. Es un campo que, por ejemplo, os animo a explorar. Donde haya músicos, hay pacientes y son pacientes infravalorados, infratratados. Por decir que casi donde se os ocurra, cabe un fisio, porque el fisio al final, como la frase esta que decía, casi nunca da años de vida, pero da vida a los años. Podemos dar vida a muchos años de mucha gente. Y bueno, tenía pelo y soy autónomo y a lo mejor no tengo. Sí, tenía mucho pelo. Acabé en 2005, como yo he sido deportista, aprovechando contactos del mundo del deporte, pues estuve en un equipo de fútbol, empecé a trabajar en una clínica asociada a una mutua, pero no me sentía satisfecho. Yo estaba enamorado ya de la fisioterapia y veía que no estaba ayudando a los pacientes lo que consideraba que podía ayudarles y generé mi autoempleo. En un local pequeño, puse una camilla y bueno, en el discurso de graduación, mi madre me lo recuerda aún, me dijo ayer, ¿lo vas a decir? Digo, mamá, yo qué sé, yo voy a estar nervioso. Pero en el discurso de graduación, el decano dijo que ese día empezábamos una profesión que solo con una persona enfrente y con tu cerebro y tus manos puedes ejercerla. O sea, no necesitamos nada más que tu cerebro pensando y un poco de conocimientos. Entonces yo dije, yo me tiro para adelante y me tiré con 21 años sin saber muy bien, tengo 38, sin saber dónde me metía, la verdad. Yo solo sabía que quería sentirme realizado y ahí le tiré. Aquí, bueno, no se va a ver, os digo mis redes sociales, pero bueno, esto lo conté ya, fíjate. Tenía muchas ganas, mucha pasión y no sabía nada. Mis padres me dijeron, ¿tú te ves capaz? Y yo dije, yo sí. Y dijeron, pues aquí estamos. Mis padres son trabajadores, no me montaron nada. Yo pedí un préstamo pequeño, porque era para poner una camilla y pagar un alquiler y pagar el autónomo. Y me puse a trabajar y algún mes que me faltaban 200 euros, mis padres me lo ponían. Y mira, 17 años después ha ido la cosa para adelante. Algo que ha dicho Abel antes, que son de las principales dificultades que yo he encontrado, es esto. No tenía ningún conocimiento en gestión, solo sabía que me gustaba la fisioterapia y me he enamorado del cuerpo, que está mal, intentar que esté bien, poco más. Entonces, generalmente, claro, voy a hablar por un lado como autónomo para quien tenga el gusanillo de ser autónomo y como empleador, porque ahora en la clínica, mi clínica, somos 5 fisios y yo 6 y 2 recepcionistas y tal, o sea que sin querer, porque yo no tengo espíritu empresario, como no soy un pulpo y solo tengo 2 brazos y un cerebro y mucha gente necesitaba nuestro servicio, pues hemos ido creciendo poco a poco y ahora somos 6 fisios y ya no puedo ser más calvo, pero vamos, tengo muchos dolores de cabeza. Entonces, para quien tenga el gusanillo del ser autónomo, igual que estudiamos anatomía, fisiología, neurociencia, biomecánica, no está de más que ampliemos conocimientos en aspectos del mundo laboral
tributario, yo no sé lo que, o sea, no sabía lo que era ser autónomo, no sabía nada. De hecho, ahora me dices que impuestos pago, los pago todos, os lo aseguro, pero no lo sé muy bien. Tengo mi asesoría, soy fisio y de repente tengo una empresa. Se me ha liado. Y ahora, desde el punto de vista de repente tengo una empresa, digo, hostia, perdón, digo, tengo que tomar decisiones y yo solo quería ver qué le pasa al paciente y ver cómo le puedo ayudar. Y he estudiado para eso y sigo estudiando para eso. Y de repente soy un fisioterapeuta que no soy un director de recursos humanos, ni soy un fisio que contrata a más fisios. Y bueno, una compañera de la clínica que lleva 13 años trabajando, trabajamos juntos, me dice, oye, pues no se te da mal contratar gente. Y yo digo, pues yo es que nunca he estudiado nada para contratar gente. Y muchas cosas no había hablado con nadie, pero muchas cosas de las que yo he puesto aquí las han dicho ya. ¿Tú qué buscas cuando vas a contratar a alguien? Y yo digo, un buen compañero. Bueno, antes de nada, a veces es pesimista, somos muchos fisios, tal. Y yo he querido no decirlo yo, sino basarme en algún estudio fiable, que en sociedades occidentales, a día de hoy, un 20% de la población adulta tiene dolor crónico. Un 20% total de la población. Y se predice que en 2050 será casi el 50%, o sea, más del 50%. Hay pacientes ahí y gente que nos necesita ahí. Entonces, si somos serios trabajando y somos honestos y somos excelentes, va a haber pacientes. Porque 2,4 billones de personas necesitan ayuda para mejorar su dolor. No hace falta tanto, porque si trabajas 8 o 10 horas y le dedicas 1 hora al paciente, con que yo tenga 10 pacientes de esos 2,4 billones, tengo trabajo de sobra. Entonces, ahora, desde el punto de vista de empleador, os digo, no es fácil encontrar gente para trabajar, o sea que eso es bueno para que salgáis al mercado laboral. Muchas veces en el país de los ciegos, como se dice, el tuerto es el rey. Con ser tuerto es fácil trabajar. Si ves bien por los 2 ojos, trabajas. Entonces, todo el que quiere trabajar lo hace. Y cuando puse esta frase, me gusta, pero tampoco me gusta, porque parece que es como, trabaja en lo que sea. No, buscar en qué queréis trabajar e intentar disfrutar en el día a día. Y también ser exigentes, porque yo les digo, al ser fisio, llevo un momento que llevo 17 años trabajando y trabajo mucho y gracias a Dios me va bien. Tengo como la responsabilidad con la profesión de dignificar la profesión. Y yo, como para mí quiero bien, para mis compañeros fisioterapeutas quiero bien. Entonces, intentar, que se puede, elegir trabajar en sitios que os respeten. Os respeten, en cuanto como fisioterapeuta, o sea, que busquen un fisio, que no busquen estar en una cadena, que bueno, ahí ya podemos hablar de más cosas. ¿Qué busco yo? Personas que les guste la fisioterapia. Bueno, iba a ponerlo de buenas personas, pero digo, joder, es demasiado romántico. Y yo he dicho gente y digo, pero vamos, personas que les guste la fisioterapia. Nadie lo sabe todo. De hecho, yo tengo un par de compañeros que son más jóvenes. Hay un chico que acabó el año pasado aquí, ahora lo veréis en la foto, igual lo conocéis, que él aprende de mí, pero yo aprendo muchísimo de él, porque al final sabes de lo que más estás dedicado, de lo que más estás especializado, pero yo a día de hoy le pregunto dudas todos los días, ¿sabes? Decían por ahí, lo ha dicho Jessica, ser humildes. El que empieza tiene que ser humilde y el que está trabajando años debe ser humilde. Y si somos fisios, somos buena gente, y si nos gusta la fisioterapia, sabremos mucho de fisioterapia. Entonces, habilidades sociales y empatía, que lo han dicho por ahí, no he hablado con nadie, esto lo hice yo solo en mi casa de noche después de trabajar muchas horas. Formación continua es importante, pero con lo que se sabe, cuando se sale, si quieres trabajar, hay herramientas para aprender a trabajar un poco, pero conocimientos tenéis, solo hay que aprender a trabajar y tener ganas. Pensamiento crítico, leer ciencia, libros de consulta, apoyarse en otros compañeros. Yo, por ejemplo, de RESPI no tengo mucha idea y tengo un amigo que sabe mucho de RESPI y para cosas básicas le pego un toque y si no, mando a otros compañeros. Tenemos que ser honestos. El tema de formación continuada, eso, también según. Yo os hablo desde el aspecto
de la privada y la clínica pequeña. Cuando tienes un objetivo de ejercer en lo público, sí que hay que ser estratega y hacer formaciones que te puntúen mucho y tal. Si no, ser críticos también a la hora de formaros, porque los fisios acabamos sabiendo un poco de todo, pero necesitamos saber más y tenemos esa ansia, y a veces hay formaciones por ahí que tienen poca base, y ser críticos con esto también. Y si tenéis dudas, preguntar a otros compañeros con más experiencia y que tengáis como un poco de guía o de referentes que seguro que os puedan ayudar. En mi campo, pequeña y mediana clínica, no somos muy técnicos, por lo que he dicho. Al final soy un fisio más, que de repente estoy eligiendo fisios, pero dices, ostras, ¿cómo de repente he llegado aquí y lo estás haciendo? Procesos de selección, pues arcaicos, y el primero, y ha dicho Abel, que es experto en esto, el boca a boca, boca a oído. Yo cuando me hace falta alguien, o tiro de gente que ha estado en prácticas, o le pregunto a compañeros, oye, ¿tienes algún amigo que sepas que lo hace bien, que esté por la zona y qué tal? Estamos, y eso existe, y bueno, tengo el móvil por ahí en modo avión. A propósito de la pandemia, se generó un grupo de WhatsApp de autónomos, de fisios autónomos de la provincia de Alicante. Somos más de 200, y allí todas las semanas alguien pone, oye, busco a alguien por tal zona, si conocéis a alguien, todas las semanas. O sea que si estáis rápidos y vivos y demostráis que os gusta y que tenéis ganas, vais a trabajar. El observatorio ocupacional, yo pongo ofertas, además cuando busco a alguien, pongo ofertas de empleo, pero también pongo ofertas de prácticas remuneradas. Y de hecho Adri Ferri Alcaraz, que estuvo el año pasado, acabó el año pasado, está trabajando en mi clínica porque puse de prácticas remuneradas porque estaba buscando hacer crecer al equipo. Y me mandaron varias solicitudes, lo llamé por teléfono y le dije, por lo que han dicho de ir a buscar tú, le dije, tal, ¿cuándo hacemos una videoconferencia por charlar un rato y ver si era buena persona y tal? Y me dijo, yo me gusta respetar el tiempo y el dinero de la gente, y como venía a Alicante le dije, hacemos una videollamada. Me dijo, yo prefiero ir, no me importa ir, así nos conocemos. Y dije yo, mira qué tío. Y vino, buena actitud en tal, y directamente no busqué más. Se quedó, hizo prácticas remuneradas porque estaba buscando a alguien que se quedara, y en cuanto tuvo el título, el mismo día fue indefinido. Está trabajando jornada completa y tiene poca experiencia, está formándose, yo le voy formando en las cosas más concretas que hacen falta, y vamos, es un caso así real y actual. En el colegio también he puesto alguna vez alguna oferta y demás, y LinkedIn la verdad que se mueve bien, y yo voy siguiendo muchos fisios por curiosidad, porque me gustan que estén cerca, y eso, y nunca sabes lo que se ha dicho, ser buenas personas, nunca sabes la vida qué vueltas te va a dar, y a lo mejor alguien que en un momento te dicen en una entrevista, oye, no eres la persona, a lo mejor al tiempo cambian las circunstancias y pegas un toque, oye, ¿sigues libre? Ah, no, ya no, pero se generan buenas relaciones y al final somos todos compañeros y nos encontramos en la vida que, si Dios quiere, es larga. Y bueno, este es mi centro, estas son las redes sociales que como buen fisio las llevo mal, las llevo bastante mal. El Instagram lo movemos un poco más porque tengo una compañera recepcionista que le gustan las redes y aprieta un poco. Y nada, la página web estoy renovándola porque saco las fotos con pelo, porque no tenía tiempo, no tengo tiempo porque trabajo mucho y el tiempo que tengo es para estudiar y mejorar en cuanto a fisioterapia. Y bueno, y este es el equipo que tenemos ahora. Él es Adri, esto que acabó el año pasado, ella es Daniela, que acabó hace un par de años, ella es Mónica, que lleva 13 años, Álvaro, que estudió en la UCAN, que lleva 6, y ella lleva 8, y ellas dos son las recepcionistas. Y este fue el día de la comida de Navidad que hicimos el Amigo Invisible, y nos fuimos a comer. Y nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya, yo soy Marcos Pastor, como siempre, gracias José Vicente,
Y Abel, por la parte del observatorio y demás, a lo mejor llevas el registro de las veces que he podido venir aquí, no sé, he perdido el número de veces que he podido venir. Al principio la primera vine con diapositivas y demás, y ya a medida que van pasando los años he ido repitiendo, cada vez pues no las decía. Entonces he preferido hoy venir a pelo, escuchar un poco a los compañeros que decían y soltar alguna cosita aparte, ¿no? Os voy a explicar un poco mi trayectoria para que entendáis un poco la situación en la que me encuentro actualmente. Yo conozco la fisioterapia neurológica un poco de rebote, había que examinarse del examen final de estancias y yo cojo y digo, pues a ver qué tal neuro, porque imagínate que me sale el examen final un neuro. Y total, que me fui a hacer prácticas voluntarias y efectivamente me tocó el examen de neuro, me tocó un ELA, aún me acuerdo, con Rafa Polo. Total, que me enamoro muchísimo de la neurología y yo sé que me quiero dedicar a la neurología. Hablo con Mari Carmen Lillo y le digo qué tengo que hacer para dedicarme a la neuro. Y entonces entre los dos hacemos como una especie como de listado de posibles másters, ¿no? Y al final me decanto por uno en concreto y hago el de la UCAM, que era el que actualmente, bueno, el que ya no existe, en aquel momento era el que mejor calidad-precio daba, ¿no? Y me meto ahí, porque yo sabía que lo que quería trabajar era de neuro en Alicante, porque pues yo soy de Alicante, mi familia está aquí, mi pareja estaba aquí y todo, ¿no? Yo, habéis dicho varias cosas que lo voy a ir recopilando. De entrevistas, no sé cuántas hice, no tengo ni idea. Sí que me cogieron en todas menos en 2. Sigo haciendo entrevistas, ¿vale? Porque Easy, claro, Easy, por el LinkedIn y demás, que te siguen buscando. Que te siguen buscando y demás. Y digo, y si a lo mejor me ofrecen un puesto de trabajo con tal, ¿no? Mejor. Entonces, el tema del dinero que se ha hablado, pues lo preguntas a lo mejor no en la primera entrevista, a lo mejor en la segunda, porque vas pasando por procesos de selección y eso, y a lo mejor pues me gusta el puesto de trabajo, pero a lo mejor a nivel económico pues no me compensa, cosas por el estilo. Bueno, la cosa está en que yo sabía que quería la parte de neuro. Empiezo enseguida a trabajar y me llaman de una clínica del centro de Alicante, y estoy desde allí. Mañana hago 10 años allí. Y estoy viejo ya. Yo terminé en el 2012. Este edificio tampoco existía. José Vicente sí existía. ¿Vale? Y total, que me meto allí a trabajar, hago algún domicilio, una compañera se marcha, ya cojo yo toda la cartera de trabajo de neuro, pero por las tardes tenía que compaginarlo con la trauma, total, para hacer horas, ¿no? Y cobrar más. Pero pues aquello parece que la neuro va cogiendo un poquito de auge, parece que cada vez tenemos más número de pacientes. Entonces llega un momento en el cual yo única y exclusivamente trabajo en neuro y me dan la coordinación del área de neurología. Para que entendáis un poquito, donde trabajo es una clínica relativamente grande y hay distintas áreas, que si de suelo pélvico, que si de pilates, que si de deportiva, y una de ellas es la de neuro. Yo coordino esta área, que junto con una médico que es neurorehabilitadora, lo que hacemos es coordinar a todo un equipo de 9 personas actualmente, entre terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología y fisioterapia. Fisioterapia somos 4 en concreto, especializados en neurorehabilitación. Os cuento un poco esto porque yo me encuentro en una situación intermedia. Yo soy un cargo intermedio, no formo parte de dirección, pero no soy el que acabo de empezar a currar en la clínica, ¿no? Por lo tanto, yo tengo la capacidad de poder contratar a quien yo quiero. Tengo ese poder que me han dicho, pues necesito a alguien, y me dicen, pues tú te encargas de decir quién entra dentro de tu equipo, ¿no? Básicamente, para que entendáis un poco, una empresa o un área o un servicio, ¿no?, necesita un momento determinado contratar por básicamente 2 motivos, básicamente porque luego puede haber alguna pincelada. Uno es que necesitas mano de obra. No soy un pulpo, necesito mano de obra. Yo llego donde llego,
Claro, ¿puedo trabajar 12 horas? Sí. ¿Me apetece? No. Por lo tanto, esa carga de trabajo que se excede a lo que yo puedo llegar o mi equipo puede llegar, pues me hace tener a alguien, la necesidad de alguien que me saque ese trabajo hacia adelante. ¿Sí? Y luego está la otra posibilidad de buscar un técnico en concreto, que a lo mejor puede ser alguien que cumple este perfil porque a lo mejor quiero abrir un área nueva o estoy viendo que mi target de pacientes también se está derivando hacia, entonces tengo que buscar un perfil en concreto. ¿Bien? Entonces, más o menos para que lo entendáis, ¿sí? Ahora, cuando vosotros salgáis, quizá, posiblemente, seáis más de ese primer bloque porque no estáis especializados, ¿sí? Luego, cuando sí que seáis técnicos o queráis apuntar a ser más técnicos, tener una especialidad, pues ya os llamarán normalmente sobre eso, ¿no? Pues diciendo, no, es que yo soy fisio de neuro, yo soy fisio deportiva, yo soy de suelo pélvico, yo soy de cardio, yo soy de respi, de lo que fuese, ¿vale? Y ya os buscan de esta manera, ¿no? Ya no es tanto a lo mejor temporal o indefinido, porque eso dependería de las circunstancias, pues a lo mejor si es una baja de alguien de suelo pélvico, porque es un chico a lo mejor que se acaba de romper el tobillo y no puede ejercer durante unos meses, oye, pues necesito a alguien durante una temporada en concreto de suelo pélvico, ¿no? Por ejemplo, entonces ya no es tanto temporal o no. Bien, o sea que imaginaos un poco esto, entonces yo, ¿de qué tiro? De a quien conozco, porque al final lo que estamos hablando es de ofrecer una calidad, pero después de responder a una necesidad económica de la empresa, porque aquí tenemos algo en común seguro, que es comer y pagar nuestras facturas, que esto es impepinable y esto hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, si yo tengo una cartera de trabajo a la cual le tengo que depositar la confianza a alguien, ¿a quién se la voy a poner? A alguien que conozca, que sé que me va a responder. Si alguien no ha venido a mí previamente a presentarse, yo no lo conozco. Tenéis una oportunidad brutal, ahora que sois alumnos, de ir a hacer estancias a donde sea. Yo tenía que hacer, el primer día de presentación que tuvimos, yo tenía que hacer 21 créditos de libre elección, yo llegué a hacer 34. Yo no necesitaba más, pero yo seguía haciendo para que me conociesen. Yo trabajo en la clínica en la que trabajo porque hice prácticas voluntarias una vez terminado la carrera. Yo ya era fisio, yo ya tenía mi título. Le dije, oye, hablé con el observatorio, sí, durante un año, que Abel nos diga, pero durante un año da la posibilidad de seguir haciendo prácticas. Siempre, es decir, por matizar, se pueden hacer prácticas durante el curso en el que has estado matriculado. Decir, pues mira. Imaginaros que defendéis el TFG en febrero. Durante todo este curso, como sí que habéis sido estudiantes, curso 2022-2023, ahí sí. Pero pasado ya cambiado ese curso en el que ya no habéis tenido matrícula, lo que comentamos, pues a la oportunidad, claro, porque puede hasta cierta fecha. Claro, a mí me dijeron como un año. Dice, si tienes un año desde que terminas. Bueno, esto en el 2012. Claro, pero es eso. A lo mejor lo ha cambiado alguna cosa, pero bueno. Durante todo ese curso todavía sí. Claro. Tiene que ser durante el curso en el que habéis sido estudiantes. Total que yo hice prácticas allí y me llamaron. Y me dijeron, oye, Marcos, ¿qué te parece que se ha quedado una plaza aquí? Y yo digo, perfecto, pues para adentro. Y así lo hice, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es darle esa cartera de trabajo a alguien que conozca. Alguien que conozca y que me haya dado algo diferente con respecto al resto de alumnos que han podido pasar por mí. Claro, yo soy actualmente tutor de prácticas de 4 universidades y este año he empezado como profesor asociado a dar clases junto con Mari Carmen Lillo, Rafa Polo y Roberto. He tenido la gran suerte ya por fin, que era uno de mis objetivos personales, de poder entrar en la docencia porque me gusta mucho y tengo mucho palique, me gusta mucho hablar y por fin he podido entrar, ¿vale? Entonces, para que también lo entendáis un poco, que a lo mejor esto es un escaparate. O sea, yo os estoy viendo, la gente que ha venido aquí tiene más compromiso,
seguro que hay alguien que no ha podido por circunstancias, eso está claro, ¿vale? Pero quien no ha venido porque no le da la gana, porque piensa que esto no es relevante, pues se pierde la oportunidad de tener, a lo mejor aquí, a 4 personas que son potenciales para que les puedan contratar. ¿Veis por dónde voy un poquito, verdad? Pero luego quería, y lo he estado pensando durante estos días y demás, y es lo siguiente. Esto es como un poquito la manera de empezar a trabajar, ¿no? De empezar a trabajar. Yo conozco a alguien, o Pablo, que también fue alumno mío, me dice, le pregunto yo, oye, necesito a alguien, un perfil de este. Me dice, no te preocupes que te paso un número de teléfono. Pues es una persona de referente, y encima sabe de lo suyo, sabe mucho. Además podéis escucharle colaborando en podcast y demás, que te he escuchado. ¿Vale? Por lo tanto, esos contactos sí se dan, porque seguro que vosotros, si vais a abrir un centro cuando terminéis, seguro que tenéis unos cuantos números de teléfono de los que sí podríais llamar para que colaborase con vosotros y otros los que no. Compañeros de que no os fiáis de ellos para trabajar con ellos, de colegas muy bien, pero trabajar con ellos a lo mejor no.